Rubén, a ver, sos de esos médicos que son médicos de alma, de esos médicos que lamentablemente en este momento, y no estoy juzgando la capacidad, pero hoy vos tenés una obra social o una prepaga y vas a un lugar y te atiende un equipo. O sea, que un día te atiende el jefe de ese equipo y después te puede atender otro integrante del equipo. Y no es porque sea mala la calidad de la atención ni la praxis, pero falta ese vínculo que te hace sentir seguro con tu médico, con ese médico que te recibe, te escucha, te pregunta, te asiste, te da el diagnóstico. Vos pertenecés a esa camada de médicos. Sí, sí, vos, lo que vos decís, tenés mucha razón. Lo que pasa es que nosotros, cuando estudiamos, siempre estudiamos al lado de los grandes médicos, ¿viste? Ujú. Yo estudié en el Durán, al lado de Bonifacio Sánchez, que era un gran clínico que nos enseñó la medicina realmente como tiene que ser, ¿viste? Ujú. Después, después estudié en el Hospital Ramos Mejía, al lado de otro gran clínico que era el jefe, mira, era el jefe de dermatología, Ujú. pero también era médico clínico y de él aprendí un montón. Y así te digo, en el Hospital Militar también me acerqué a grandes clínicos y en los lugares que estuve, siempre estuve con una enseñanza de la medicina donde la medicina era global, ¿viste? Ujú. O sea, el paciente lo ves desde el punto de vista, supone familiar, social, laboral, o sea, es una persona. Lo que tomamos al paciente por una persona y cada persona que viene a atenderse acá es la persona que lo atendemos con el nombre, el apellido, que es el hijo de, es el nieto de, o sea, es toda una relación que aprendimos a atenderlos desde los abuelos, los padres, los hijos, los nietos. ¿Entendés? Claro, porque el paciente cuando se abre la puerta y vos lo haces entrar y sentar delante de tu persona en tu consultorio, el paciente llega con un bagaje y generalmente por lo que se está viviendo últimamente, en los últimos años, hay una gran carga emocional que por ahí deriva en un montón de síntomas y vos apuntás a cómo estás, a cómo es tu día, a cómo es tu familia, a qué comiste, porque es eso que vos decís. Somos el resultado de un montón de cosas, también de lo que vimos cuando éramos niños y fuimos formando ese marco normativo. Sí, perfecto. Tenés mucha razón. Con respecto a eso, nosotros cuando viene un paciente, supone que tiene, supone un dolor de estómago, esa es la punta del iceberg, o una Ujú. gastritis. O sea, lo que pasa es que quizás la medicina moderna te da el remedio para la gastritis, supone un omeprazol, un pantoprazol, ¿viste? Como para que te curen las gastritis. Ujú. Y lo que tenemos en común los médicos de antes, que para nosotros la gastritis es la manifestación de otras cosas, ¿viste? No tomamos como, sí, la curamos la gastritis para que esté mejor, pero sabemos que la gastritis es la manifestación de un montón de otras cosas, como decís vos, a nivel emocional, a nivel laboral, y cada día se va haciendo cada vez más difícil, porque si vos tomás la persona, yo no te digo mucho, 40 años atrás, viste, la persona Ujú. estaba en el campo, caminando, tomando sol, trabajando. En cambio ahora aparece mucho la palabra que vos dijiste, el estrés. Y el estrés pasa a ser como lo más importante como factor que te enferma. Claro, a ver, el estrés te dispara, por ejemplo, el cortisol.
Perfecto. El estrés te dispara una adrenalina. Yo me acuerdo, lo voy a contar como anécdota, un día que yo llegué a tu consultorio y tenía que hacer 25 notas y tenía no sé cuántos invitados y vos me dijiste, Marisa, bajá porque vas a hacer un cortocircuito. Explica por qué un paciente puede hacer un cortocircuito. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando vos tenés el estrés puede ser agudo o crónico. Ujú. Cualquiera de los dos no son nada buenos. Ante un estrés, tanto agudo como crónico, vos pensás que el cerebro, nosotros tenemos la parte, supone, intelectual, donde analizamos las cosas, pero el cerebro es simplemente reacciones físico-químicas. Para el Claro. cerebro, el estrés sería como que lo están atacando a la persona. ¿Se entiende? O sea, el cerebro no te individualiza, hace simplemente una defensa ante el ataque que está recibiendo, que puede ser agudo o crónico. Eso te Entonces, pone, eso te pone en estado de alerta y dispara la ansiedad generalizada. una de ellas, por ejemplo, el máximo exponente, la ansiedad generalizada, el pánico, son todas manifestaciones que tenés que ir analizándolas. Pero más sencillo, como dijiste vos, te levanta la adrenalina, viste, por ejemplo, al levantarte la adrenalina, viene gente que tiene presión arterial, viene a atenderse para que yo le baje la presión arterial. Pero la presión arterial simplemente es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo ante el estrés. Claro, Entonces, esa persona no es hipertensa. A no, esa persona no, hay que tratarlo desde la emocionalidad. perfecto, perfecto. Porque, o sea, supone, le tratamos la hipertensión para que no haga un infarto, para que no haga, o sea, pero mientras tanto tenemos que ir viendo cuál es la circunstancia que le aumenta el cortisol, que le aumenta la adrenalina. O sea, yo siempre lo tomo en forma antropológica, los primeros seres humanos, ¿viste? Los primeros seres humanos tenían que estar continuamente, como viste vos, en estado de alerta. Venía un animal a atacarlos, ellos tenían dos opciones cuando los venían a atacar. O tenían que atacarlos al animal que los atacaba, o tenían que salir corriendo. Claro. ¿Entendés? Ellos tenían el estrés en ese momento. Entonces, eso mismo lo traes ahora y vos ves que tanto para correr, que en ese momento cuando tenían que correr, tenían que levantar el cortisol, la adrenalina, aumentar la presión, aumentar los latidos cardíacos, cerrar los esfínteres, problemas de cerrar todo lo que sea digestión, porque tenían que pasar todo para la parte de la huida. Claro, claro. Entonces tenían que estar preparados para o correr o atacar. O sea, no podían estar haciendo digestión, cosas así. Entonces, ahora, en lo moderno, el estrés te produce todo ese tipo de cosas, que a la larga es lo que produce, terminás con la patología. Entonces, para nosotros, los médicos que somos antiguos, la patología sería el fracaso de la medicina. O no hubo alguien que haya manejado las situaciones antes de que pase todo esto y termines con una insuficiencia cardíaca, con una insuficiencia renal, con patologías que se podrían haber manejado antes desde esta manera. Rubén, ¿vos crees que de pospandemia todo esto se ha agravado, se ha agudizado en nosotros, en los pacientes que llegan a tu consultorio? Por supuesto. La pandemia fue algo muy fuerte y nos modificó a todos. Todos se agravó. O sea, una patología que era más sencilla se agravó y, o sea, todo lo que pasó ese momento, más te digo, hay un montón de patologías que van a aparecer recién a los 6 años de la pandemia. Bueno, estamos en los 5 años, o sea, por eso te digo, ¿y cuáles serían, Rubén, esas patologías?
Son varias, tendríamos que hablar un día porque, viste, cada patología tiene un tiempo de evolución. Ajá. Y hay patologías que necesitan por lo menos 6 años para que recién las encontremos. O sea que ¿Viste? todos nosotros estamos en un riesgo de en un año empezar a padecer algún tipo de patología, como decís vos, porque queda un año para cumplir los 6 desde la pandemia. Estamos Sí, en sí, pero 5. sí, pero no es para preocuparnos, ¿eh? No es Bueno, algo para no, preocuparnos no, ni no, nada. O sea, yo te digo pequeñas cosas que claro. van a ir apareciendo porque todo tiene, por ejemplo, hubo una pandemia, por ejemplo, a las semanas produjo tal cosa. Mm, Lo que más nos encontramos con angustia, depresión, pánico, o sea, movilizó lo que es la parte mm. del inconsciente, del consciente, movilizó todo eso. Y el estar Después en, viene, perdóname, y el estar en estado de alerta permanente, porque vos, el problema era, me contagio y me muero, directamente era claro, eso. claro, era una situación donde te sentías realmente, como dijiste vos, en alerta. Ujú. O sea, una de las cosas más importantes, yo me acuerdo que una vez en un congreso de medicina en Capital, ante todos los médicos, me paro y cuando se me preguntan a mí algo y me paro, y yo digo que lo más importante de los médicos, viste, no es tanto el curar, sino quitar la angustia. A ver, repetí eso que es maravilloso. O sea, más te digo, no les gustó mucho a los médicos lo que dije, ¿viste? Ujú, Porque lo que dije, que lo más importante del acto médico, ujú. más que curar, es quitar la angustia. Y, ¿Entendés? O sea, si vos estás hablando de la pandemia, lo que más nos produjo fue angustia. Y la angustia te hace mucho mal. ahora, ¿Entiendes? ha dejado, por ejemplo, entre las patologías más frecuentes, ha dejado problemas del sueño que creo que sufre gran parte de la población. ¿Te consultan por eso, doctor, tengo insomnio, doctor, no puedo dormir? Y mirá, el insomnio es el primer gatillo, o sea, ahí tenés una manifestación que habría que charlar con el paciente, Ujú. porque uno de los primeros gatillos en las personas que tienen ansiedad, depresión o varias patologías del sistema nervioso, uno de los primeros gatillos es el insomnio, porque perdés el ritmo, porque el dormir es un ritmo circadiano que a tal hora es como que se cierra un circuito, el circuito del despertar, y aparece Mm, el circuito del dormir. Entonces, el primer gatillo, uno de los primeros gatillos que perdemos es el del dormir. Entonces ujú. nos cuesta dormir y nos tenemos que ayudar, qué sé yo, con tilo, con melatonina, con, viste, cosas que nos bajes un poquito los decibeles. El otro día leí un artículo que más del 70-75% de la población consume clonazepam. Y sí, es lo que te digo yo. O sea, ante la situación, lo más rápido es el clonazepam. Por Mm, ejemplo, si vos por ejemplo, querés satisfacer rápido, por ejemplo, si vos querés estudiar una carrera para ujú, que te den un título, ujú, pasan 6 años. ujú, Entonces, la satisfacción la vas a tener recién a los 6 años. ujú. Los grandes deportistas, yo que hago deporte, la satisfacción la tienen después que se matan trabajando horas y horas y horas de entrenamiento. En cambio, comerse un chocolate rico a la noche produce satisfacción, ¿entendés? Y Claro. lo mismo pasaría con el clonazepam. A ver, El si vos, clonazepam lo tenés rápido, y lo agarrás rápido, lo tomás rápido, y al quitarte, sobre todo el clonazepam, porque cada remedio de eso tiene su característica. El clonazepam tiene su característica, el diazepam tiene su característica, mm, ¿cómo es? No me sale ahora. Cada uno trabaja en lugares claro. distintos. Eh, El clonazepam ujú, sobre todo es antipanicoso
y ansiolítico. ¿Entendés? Claro. El alprazolam, ahí no me salía, el alprazolam es ansiolítico, pero también es antidepresivo. O sea, cada uno tiene que ver en cuál es el que le va. Otra medicación. Sí. El diazepam es ansiolítico, pero es relajante muscular. ¿Se entiende? Claro. Pero eso lo tenemos a mano. Entonces, eso lo compramos, el médico te lo receta y lo tomamos, pero tenemos que manejar todo lo que produce. Rubén, ¿a qué atribuís que los niños de 10 años ya han empezado, también es otro artículo que leí, han empezado con trastornos de ansiedad? ¿Tiene que ver con la pantalla? Y mira, acá la pantalla es terrible, porque por ejemplo, a los 10 años nosotros a las 9 de la mañana nos íbamos a jugar fútbol y volvíamos a las 11 de la noche a jugar fútbol un sábado. O sea, la vida era sol y fútbol. No había otras cosas, y no había cosas de gastar dinero, nada, era sol y fútbol. Claro. En cambio, los chicos ahora con estos pantallas van a tener problemas de obesidad porque no están haciendo ejercicio, van a tener artrosis en el pulgar porque el único ejercicio que hace es el movimiento del pulgar, claro. Y van a tener una especie de se va a hacer más cónico el ojo, va a perder un poco va a perder la circunferencia porque ellos están prácticamente continuamente mirando de cerca. Bueno, o sea, de hecho hay una cantidad de niños con anteojos. Yo nunca vi tanto niño con anteojos. Por eso te digo, le falta al estar continuamente mirando cerca, vos mismo practicalo, mirá la letra chica de algo, quedate y después mirá hacia arriba. Entonces a ellos les falta la vista del verde, de los árboles, porque encima la vista del verde te hace descansar la vista. Y además mirar a la distancia, ¿viste? Mirar a la distancia, que es un gran ejercicio que se hace, porque poco sabemos que el ojo es músculo, y entonces no gran cantidad de gente ejercita la musculatura del ojo, que es haciendo ejercicios de visión lateral, de mirar a lo lejos, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo que hace bien es la mirada periférico. Vos fijás la vista en un punto y tratás de ver qué ves periféricamente, eso te ayuda. Claro. Después, como decís vos, la mirada a la distancia hace, porque por ejemplo, nosotros lo que tenemos es el cristalino, que eso sería como un lente que se va agrandando, achicando según lo que estamos viendo, ¿viste? Entonces, con la córnea y el cristalino hace que, imagínate, si estás siempre mirando cerca, está regordo. En cambio, cuando mirás lejos, se ponen finitos. ¿Entendés? Porque siempre el foco lo tiene que hacer en la retina. Para hacer foco en la retina, si vos estás continuamente, tiene que estar, entonces está de esa manera. Cuando vos mirás a la distancia, se pone más fina. Rubén, estás dando una clase magistral. Yo quiero decirle a la gente que no pautamos nada, que a mí me gusta que fluya, pero ahora quiero que vayamos al gran deportista que sos, porque también eso es un ejemplo. Si uno ve a su médico de cabecera, delgado, hecho un galán de cine, un deportista... No, pará. Ahora hablo yo. Pará. No, hecho un galán de cine, ganando torneos, realmente digo, ¿vos lo conociste, tuviste cercanía con Guillermo Vilas en algún momento? Mirá, yo soy un fanático del tenis, o sea, el tenis para mí, una de las cosas que le digo a la gente, que tiene que tener la vida y una pasión. A ver, la vida y una pasión, qué lindo. Claro, porque puede ser bailar tango, puede ser pintar, puede ser, qué sé yo, ir al cine. O sea, vos tenés que tener una pasión. Donde
las conexiones, viste, neuronales van a ser otro camino. Supone que yo estoy en la vida. La vida tiene angustias, preocupaciones, tiene un montón de cosas la vida misma. Cuando vos, entonces las conexiones neuronales están girando siempre en lo mismo. ¿Se entiende? Claro. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces, cuando vos te vas a la pasión, salís de esas conexiones neuronales y te metes en otras conexiones que serían, en el caso mío, el tenis. Entonces, cuando yo voy a jugar tenis, yo me siento el deportista, el trato de ganar, soy competitivo, ¿entendés? Entonces, todo eso hace que descanse las neuronas que están continuamente preocupándose, trabajando, viste, en cosas, qué sé yo, en lo cotidiano. ¿Se entiende? Se entiende. Acá en pantalla, en este momento, bueno, ya tuvimos la foto, te vamos a mandar las capturas después con la nota, absolutamente todo. La foto del día que recibiste la distinción en el Consejo Deliberante de Escobar como ciudadano ilustre de la ciencia. Y ahora, el próximo jueves, el 22, en el Teatro Seminari, junto a otros 2 médicos. Ahora en un rato lo tengo a Gustavo Leme acá en el piso. Qué lindo. Yo te digo, siento gran admiración por Gustavo. Bueno, pero digo, vas a recibir vos con otros 2 médicos de fuste. Sí, como Gustavo y Gurruchaga. Una distinción otorgada por el la Cámara de Diputados de la provincia. Ya fuiste distinguido por el Consejo Deliberante y has tenido otras distinciones. A ver, yo digo que ustedes los médicos son del mundo, porque vos serías exactamente el doctor Rubén González en España, en Italia, en Estados Unidos. De hecho, nuestros médicos son destacadísimos y buscados en el mundo entero. Y desde el exterior vienen a atenderse con grandes médicos argentinos. Por eso, a ver, cuando en pandemia a las 9 los aplaudíamos, Rubén, ese aplauso tiene que ser permanente, porque cuando uno atraviesa la puerta del consultorio, llega temblando por una dolencia, cuando le dan un diagnóstico, generalmente nos desestabiliza. Mucha gente padece el síndrome del guardapolvo blanco, entre las que me incluyo. Pero digo, ustedes son la esperanza, ustedes nos devuelven la vida, ustedes nos acompañan hasta el último minuto. Entonces digo, no hay distinción que pueda llegar a premiar plenamente todo lo que es un médico. ¿Entendés? En nuestras manos, en las manos de ustedes y en el diagnóstico de ustedes y en la praxis de ustedes está nuestra vida y la vida de los seres queridos. ¿Por dónde te pasa eso que vos sabés que representás para la gente? ¿En qué forma me lo preguntás? ¿Te pasa por el corazón, te pasa por la cabeza, te hace más responsable, en algún momento te conmueve o mantenés esa frialdad para no equivocarte con la praxis? Y mira, con respecto, yo pienso que cualquiera de los médicos y sobre todo tengo mucho respeto por los médicos de guardias, por los cirujanos, por los parteros, por todos los demás, que ellos están continuamente, es muy distinto al médico clínico, ellos están directamente luchando a veces con la vida del paciente. El asunto es así, ya es parte nuestra. Claro. O sea, termina siendo parte nuestra, entonces no podemos perder el profesional que somos, porque si no perderíamos la capacidad de atender. O sea, no nos puede afectar, nos afecta desde la manera que lo podamos ayudar, pero no nos afecta a nosotros como personas. O sea que ustedes mantienen ese equilibrio del profesional, de la salud, ¿no? Totalmente.
Cuando totalmente. vos te haces amigo de tus pacientes, eso es una característica increíble, amigo de tus pacientes. Cuando un Sí, paciente, sí, no voy a nombrar, pero últimamente han desaparecido amigos en común, sí, gente que has sí, atendido durante años, amigas que no sí, vamos a nombrar. sí, Cuando sí, parte esa gente que también por la empatía tuya es sí, parte de tu cotidianidad, eh, sí. ¿has llorado alguna vez? Y no, yo no puedo. Claro, claro, claro. No puedo porque, o sea, a mí lo que me queda es hacer todo lo posible. O sea, yo siempre lo que hice, estudié mucho. O Ujú, sea, fui a muchos congresos prácticamente hasta... Yo empecé a estudiar a los 6 años claro. y de haber dejado de estudiar hace poco, ¿viste? Pero Ujú, yo siempre, para mí, ante el paciente, lo más importante es saber. Lo más importante es estar al lado del paciente en todo el momento que me necesite ujú, y estar también si necesita. Por ejemplo, yo acompañé, me pidieron varios padres de acá de San Vicente, a los ujú, acompañé en su lecho de muerte, por ejemplo. O ujú. varios pacientes míos me pidieron que los acompañe. Entonces, yo tengo que estar bien yo para poder hacer eso. Si eso a mí me conmueve, me quita, viste, Claro. idoneidad. ¿Se Ujú. entiende? Se entiende perfectamente. Rubén, tenemos, ahora vamos a volver a poner esa foto familiar que me mandaste. Describí Sí. ese momento en tu vida. A ver si la ponemos nuevamente. La foto que me mandaste. Y cuando me recibo, Exactamente. Describime ese bueno, momento en Rubén González. ¿Y con quién estás en esta foto? en esa foto estoy con mi familia atrás y con una pareja que estaba, que era mi novia en ese momento. Ujú, Y, y ahí el momento más importante, ese fue el juramento. Y yo ujú, el juramento me lo tomé bien en serio, porque en el juramento es que tenés que atender sobre todo a los familiares de médicos, a los médicos, no tenés que cobrar la consulta, por ejemplo, tenés que atender bien a todo el mundo, no importa quién sea, no tenés que tener distinciones para nadie y ayudar a todo el mundo, ¿viste? Fue una cosa terrible, vos sabés, imagínate, con esa edad fue emocionante porque te lo entrega como es el director, como el del colegio de la Facultad de Medicina ujú. y te conmueve cuando te da el título ahí, te digo que es conmovedor porque a partir de ahí tenés que hacerte camino vos solo. Ya ahí no, porque hasta ahí eran todos los profesores que te decían, estábamos, qué sé yo, atendiendo y estaba el profesor diciendo si nos equivocábamos. Pero a Claro. partir de ahí era vos. Así Ujú. que fue un momento Rubén, ¿vos nos estás escuchando bien? Nosotros te estamos escuchando un poquito entrecortado. ¿Te moviste, estás caminando o estás sentado? en el mismo lugar. A ver, te quería preguntar, ya nos quedan pocos minutos para cerrar esta nota. Tu amor por el deporte, ¿qué parte forma en tu vida? Y viste, para mí, más te digo, está muy cerca, o sea, no sé, a veces si soy más tenista que médico, más médico que tenista, ¿viste? Y Eh, ahora pará, que te descubrí otra beta, el periodismo. ¿De dónde salió entrevistar? El otro día entrevistaste a, bueno, siempre entrevistas ah, a gente que yo conozco, pero sí, claro, a Guillermo Dunel, claro. ¿viste? No sé, como que, dice como una inquietud, es más que todo como, viste, te digo, es distraer, una cosa que aprendí yo prácticamente cumplo 50 años de médico, ¿viste?
50 años de médico y prácticamente 50 años de tenista. Así que una de las cosas que aprendí es que hay que distraer al cerebro. ¡Wow! Es que hay que... Repetí eso para toda la gente que está escuchando, por favor. Viste, en 50 años de médico aprendí un montón de cosas, estuve en muchos lugares, estuve en el hospital militar en la guerra de las Malvinas, viste, en lancha, te decía, importantes de grandes genios, pero Claro. bueno, aprendí que me quedó muy grabado que hay que mimar al cerebro. Hay que distraer al cerebro permanentemente. Distraerlo y mimarlo sobre todo. ¿Y cómo? Viste, mimar, Ajá, mimarlo. mimar al cerebro. Es una manera de que estemos bien. Entonces, esa beta que decís vos de periodista es un poco para distracción, un poco como esa parte sería. Pero Rubén, lo haces muy bien, te lo digo desde una mujer de los medios. De tu profesionalidad. Pero lo haces bárbaro, lo haces bárbaro. Gracias. A ver, Gracias, ¿cuándo volvés a competir? Porque últimamente estás ganando torneo tras torneo, amor. Le gané, el último que gané es en el Marinas Golf, ¿lo conocés que está ahí pasando Nordelta? Claro, cómo no. Bueno, le gané al single del número 1 de singles del Buenos Aires Lawn Tennis. Por final. favor, un aplauso, te lo pido por favor. Gracias. Bueno, y ahora estoy jugando. Mirá, este aplauso para tus logros. Sí, estoy jugando. Luján. Mañana juego en Aqua. ¿Conoces Aqua ahí en Tigre? Sí, claro, claro. Me estás nombrando lugares emblemáticos, Rubén. Sí, sí. Y hace 3 semanas fui finalista del club casi de San Isidro. No, para. Es imposible todo lo que haces, todo lo que sos. Bueno, ahora quiero llevarte a qué significa para vos el amor de la gente. ¿Qué significa para vos ser tan querido? Vos trabajás mucho con las redes y la verdad que sos un médico famoso, pero sos un médico de alma, sos un médico desde el amor. Todos te queremos. Cuando uno necesita, aunque sea esa mirada y ese mimo y ese, bueno, Marisa, vos no tenés nada, por ejemplo, pero bajá los decibeles. Me mandaste a yoga, a mí que soy polvorita. A ver, bueno. Rubencito, Sí. Doc querido, Sí. nos quedan 6 minutos. Quiero que ahora me digas qué significa la distinción que vas a recibir junto a estos dos colegas maravillosos en el Teatro Seminari, nada más ni nada menos que otorgado por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires el próximo 22 de mayo. ¿Qué significa en tu vida profesional? Porque vos no te vas a retirar nunca de la medicina, Rubén. Y mira, para mí significa, pero muchísimo, porque primero me significa muchísimo las palabras que me estás diciendo. Viste, que vos me digas lo que me estás diciendo, y ya eso para mí es un montón. Y te lo agradezco muchísimo porque sos una persona sensible y haces de tu trabajo lo mismo que hago yo. Entonces, lo que estás diciendo yo lo tomo con mucho respeto. Y con respecto al premio que nos van a dar a Leme, a Burruchaga y a mí, vos imagínate, para que te des una idea, si la concepción mía de mí es el chico que estaba corriendo por los potreros. Uh-huh. Esa es mi concepción, ¿entendés? Uh-huh. O sea, por ejemplo, el que fue hijo de médico era hijo de médico, entonces la concepción la tiene un poquito en la vara más alta. En cambio, yo mi concepción personal es del chico que andaba jugando al fútbol mientras llovía, o que estaba jugando en los potreros y se pasaba el día jugando al fútbol. El hecho que, primero, que haya podido estudiar medicina y ahora, viste, que tenga, como decís vos,
el cariño de tanta gente, ¿viste? Porque yo los veo en los ojos cuando entran acá. O sea, no es una atención médica, es como una charla entre amigos, ¿viste? Eso lo veo. Y ahora, que nada menos que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires haya puesto el ojo en nosotros, y yo te hablo desde lo personal, que lo haya puesto en mí, vos imaginate el orgullo que es para mí. ¿Me entendés lo que te digo? ¿Desde dónde te lo estoy analizando? ¿Me entendés? O sea, para mí es algo, pero qué sé yo, no sé cómo lo voy a manejar ahí, si se me va ahí, por ejemplo, ves, ahí sí, por ahí se me van a caer lágrimas. Porque no estoy preparado para esto. No es para menos, no es para menos, Rubén, que se te caigan las lágrimas, y creo que a los tres se le van a llenar los ojos de lágrimas. Seguro, seguro. A ver, vos vas a seguir atendiendo, no está en tus planes retirarte como médico. No, para nada, porque no es que me produce cansancio, me produzca estrés, angustia, nada, al revés. Para mí es gratificante. A Rubén, te los estaremos acompañando. Este programa, obviamente, hoy me daba para tenerte a vos y para tenerlo a Gustavo Leme y al otro médico también distinguido, Burruchaga. A Burruchaga. Lo voy a tratar de contactar la semana próxima para que venga también. Pero digo, a ver, y me emociona un montón. Para mí es un orgullo tenerlos hoy acá. Vos acompañás a la gente en los momentos más duros, nos ayudás a vencer los miedos. Eso es fundamental. Por eso sos un médico de alma, un médico de corazón. En un momento en el que, como yo te decía, la medicina se está yendo por grupos médicos, entonces vos no tenés ese médico que cuando entras te dice: hola Marisa, ¿cómo estás? ¿Entendés a lo que voy desde el lugar de paciente? Son equipos. Totalmente. Médicos, son equipos. Hoy a mí me atiende una mastóloga, me hace el estudio, pero después cuando voy a buscar los resultados me atiende otra persona del equipo que me analiza el estudio que me hizo una mastóloga. ¿Entendés cómo es el círculo? Sí. Yo siempre le recomiendo a todas las personas que tengan un médico clínico de cabecera. No a mí, claro. No es que me hago propaganda, no es que me estoy haciendo propaganda. No. Pero el médico de cabecera, a quien vos vas y le decís: doctor, tal cosa. Y entonces te dice: bueno, yo creo que está el estudio, pero creo que debieras ver a un endocrinólogo. Pero esa primera visión y ese primer análisis que pase de ese médico, ¿sabes qué sos vos, Rubén? Yo no te voy a decir la calidad de médico, porque de hecho lo conoce todo Escobar y más allá de Escobar, digo. Por eso decía que los médicos no son de Escobar, los médicos son del mundo. Gracias. Pero ¿sabes qué tenés? Esa solidaridad de entender que el que se sienta delante de tu persona primero va con miedo, va con angustia, va con un gran dolor, y siempre vos das esa palabra de esperanza y de sanación en el buen sentido de la palabra. Por eso ahora que ya son las 13 horas, yo lo único que puedo decirte que has enaltecido este programa, que te quiero un montón, que has solucionado un montón. Yo también, Marisa. Has solucionado un montón de situaciones en mi vida y hasta has ayudado en su momento al diagnóstico de una dolencia de mi madre. Así que nada, despedirte diciendo gracias en nombre de toda la gente a la que has ayudado a prolongar la vida y que has seguramente acompañado, como contabas recién, en sus últimos momentos.
Sí, muchas gracias, Marisa. Y también decir que, como decís vos, este programa lo pudieron escuchar gracias a la percepción tuya y a tu sensibilidad como persona para poder saber mantener una charla conmigo, con Gustavo o con Burruchaga. Eso también enaltecelo, y vos también sentilo que vos sos una parte muy importante, que le ayudás a la gente, le acercás a la gente las cosas. En estos momentos somos nosotros, pero en otros momentos, otras cosas importantes, sos un gran nexo entre la gente y las cosas que pasan. Gracias, Rubén, gracias, doctor, gracias, y te despedimos con este gran aplauso. Gracias, doctor Rubén González. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Wow! Te mando un beso, nos vamos a la tanda. Un beso. Chau, amor. Chau. Vamos a la tanda, Norman, que me quiero reponer un poco porque la verdad que pasé por todas las emociones. En la noche clara